compañeros, compañeras, primero, antes que nada, bueno, decirles que nosotras y nosotros tenemos que reconocer que en estas 51 días ya, ¿verdad? 51 días de resistencia heroica del pueblo hondureño, las mujeres hemos dado un aporte histórico, así que démonos un aplauso. Y bueno, esa es parte de la dinámica, ¿verdad? Que es una realidad en esta resistencia, que es un proceso que el pueblo hondureño lo ha construido de una manera espontánea, que ha rebasado, que rebasó y rebasa toda dirigencia, toda organización, todo espacio que conocíamos, ya sea nacional o regional. El pueblo hondureño rebasó todo eso y demandó y concretizó una lucha clara, enérgica, fuerte, digna, y esa es una lección para nosotros como movimientos sociales o políticos. Quisiera comenzar por eso, como una reflexión, porque creo que antes del golpe, nuestros espacios organizativos estaban débiles, no dimensionábamos lo que se nos iba a venir, no dimensionábamos, no tuvimos ese espacio para mayor análisis y tomar conciencia de que los avances que hizo el presidente Zelaya, como ser toda la presión que puso a los intermediarios, a los que se han beneficiado siempre de la energía térmica, la firma del ALBA, la incorporación a Petrocaribe, los avances en el tema agrario, indígena, vetar el decreto del Congreso sobre la prohibición de las píldoras anticonceptivas, bueno, muchas cosas que nosotras creo que nosotros somos testigos, ¿verdad?, de todo eso. No dimensionamos pues que en Honduras realmente hay una oligarquía agresiva, ¿verdad? Se había dicho de que en El Salvador, Guatemala eran oligarquías agresivas, pero realmente nunca habíamos comprendido en profundidad de que esta oligarquía, con la tutela de las transnacionales gringas y europeas, que por rato se nos va por alto mencionar que ellas también son responsables de este golpe de Estado, y también tenemos que señalarlas como responsables no solo del golpe y de esta dictadura, sino que de los asesinatos, de las torturas, del encarcelamiento, de la represión contra el pueblo hondureño. Eso no lo debemos de perder de vista. Y por supuesto la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos con los halcones del Pentágono y con todas esas fuerzas ultraderechistas de la mafia cubana que estuvieron presentes aquí en este país, incluso antes del golpe de Estado, todo este grupo contrarrevolucionarios venezolanos, y todo en función de garantizar el proyecto de dominación histórico que nosotros hemos venido luchando, ¿verdad? Entonces, eso también pues debemos de apuntar. Este golpe de Estado no ha podido funcionarle a Michelet y a los títeres, porque ellos son títeres, ¿verdad?, de ese poder que realmente gestó este golpe militar de Estado. Si bien es cierto, a ellos no les importa, ¿verdad?, que Micheletti tenga su imagen gastada, ¿verdad?, que esté por el suelo. Realmente a ellos lo que les interesa es garantizar la continuidad de ese proyecto de dominación. Y les preocupa porque el pueblo hondureño, más allá de querer una consulta popular, una encuesta popular, también deseaba y desea la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero como hemos dicho desde antes del golpe, no cualquier Asamblea Nacional Constituyente, sino que una Asamblea Nacional Constituyente popular, democrática, participativa, transparente, donde también los sectores históricamente excluidos, discriminados, estén ahí presentes, ¿ya?, poniendo sus voces, sus pensamientos, sus aportes, quedando ahí claramente plasmada
las respuestas a esas luchas que nosotros hemos emprendido. La preocupación de estos sectores oligárquicos en el fondo es eso, pues es ese proceso, ¿verdad? Más, ¿verdad?, que la consulta popular es a eso que sí, ¿verdad?, ellos le apuestan terminarlo, y por eso su objetivo de continuar con esta dictadura es claro, porque saben, y ahora, ¿verdad?, ellos han entendido que dieron más razones para que el pueblo hondureño entienda la necesidad de instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Si el pueblo no comprendía mucho qué significaba eso y qué significa tener una nueva constitución, hoy sí lo entiende, ¿verdad? Y estas son algunas de las cosas positivas de este golpe de Estado. Hoy sí se entiende más que hay necesidad de hacer realmente una reforma agraria integral que toque, ¿verdad?, esos problemas estructurales de la tierra que han implicado mucha represión a los sectores rurales, a las comunidades campesinas. Hoy sí entendemos que las declaraciones universales de los derechos de los pueblos indígenas no deben estar solo en las Naciones Unidas, sino que tenemos que concretizarlas aquí en nuestro país a través de una nueva constitución. Hoy sí estamos entendiendo que el tema del agua es un tema estratégico, donde el pueblo puede definir mediante esa Asamblea Nacional Constituyente del Pueblo que el agua sea un bien común, un derecho humano, o sea que incluso va más allá que un recurso estratégico, un derecho humano inalienable, intransferible, que quede prohibida su privatización. Hoy podemos poner, si se nos concretiza ese sueño, la defensa de nuestra biodiversidad, que también es estratégica en este continente, y creo que todavía nos hace falta tener conciencia de que es así. Este país tiene riquezas increíbles, no solo de biodiversidad, sino que de diversidad cultural también, que ha estado amenazada por ese proyecto de muerte que se llama capitalismo, un capitalismo depredador, que también podemos soñar en esa nueva constitución por desmontar, por comenzar a desmontar esos otros sistemas de dominación, patriarcado y racismo, no solo el capitalismo. ¿Por qué? Porque a ellos sí realmente les da miedo, que no tenemos miedo plantear que los derechos de las mujeres sean derechos constitucionales, que también quede plasmado ahí claramente que el racismo es una forma de dominación y que tenemos que desmontarlo también. Todos estos temas, y más, los derechos laborales, los derechos humanos, el derecho a expresarnos, a nuestra cultura, a nuestro arte, a nuestras formas diversas del pensamiento y de construcciones del pensamiento, podemos, en esa nueva constitución, hacerlo. Pero también debemos de reconocer que refundar un país no solo se va a hacer con una nueva constitución o con una nueva Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática. Ese nada más es el inicio para refundar, porque nosotras y nosotros mismos debemos de refundar nuestro pensamiento incluso, nosotras mismas desmontarnos esos lastres que arrastramos, y incluso como movimientos sociales y políticos también. Yo creo que ahí ese es un gran reto para nosotros. Comenzar esa refundación es una lucha larga, compañeras y compañeros. Eso es difícil porque es enfrentar realmente las causas estructurales de todas esas formas. Y ante eso, pues, esos sectores oligárquicos, transnacionales, capitalistas, de dominación, todas esas estructuras patriarcales, racistas, no van a renunciar fácil, no van a renunciar. Y si ahora han sacado sus garras, ¿verdad?, cuando toquemos eso a profundidad, las van a sacar más. De eso debemos de estar conscientes. Por eso nuestra lucha debe de implicar profundizar, ¿verdad?, ante esa represión, ¿verdad?,
ante esas estructuras que se mantienen, que aunque si bien es cierto no hay gobernabilidad, pero sí se mantienen esas estructuras que van a garantizar ese proyecto neocolonialista. Si bien es cierto, ¿verdad? Se ha perdido esa credibilidad y están por el suelo, nosotros debemos de orientar nuestra lucha en este Frente Nacional de Resistencia contra esas estructuras. Y para eso es necesario responder desde la base. Es necesario que el Frente Nacional diversifique esas formas. El pueblo hondureño nos ha demostrado, las comunidades en los municipios están estructurando el Frente Nacional contra el golpe. Lo están haciendo sin que ningún dirigente nacional se lo haya dicho, porque el pueblo sabe. Entonces nosotros nos tenemos que alinear con esas estrategias del pueblo, con esa insurrección popular, ¿verdad? Pacífica. Pero debemos de estar conscientes que insurrección tiene un montón, ¿verdad?, de significados y de formas, y nosotros debemos de estar también preparadas y preparados para acompañar esa insurrección del pueblo, que ahora tal vez siente que este momento, esta etapa de lucha se ha acabado y que puede iniciar otra, y nosotros vamos a tener la responsabilidad histórica de acompañarlas, porque si no las acompañamos, va a caer sobre nosotros la responsabilidad de haber castrado un proceso de lucha realmente emancipatorio. Por eso, todos esos escenarios, ¿verdad?, si viene Mel o no viene Mel, tenemos que contemplarlo, analizarlo, reflexionarlo. Si viene Mel, tenemos, ¿verdad?, idea más o menos de lo que va a pasar, ¿verdad?, aunque él venga amarrado por esos acuerdos de San José. Nosotros sabemos que la autonomía y la soberanía del pueblo no queda amarrada, y él personalmente lo sabe y lo entiende. Eso nos agrada, que él entienda eso, ¿verdad?, de que el pueblo no se le puede poner, ¿verdad?, condiciones, y por eso tenemos la soberana decisión de continuar, ¿verdad?, con la Asamblea Nacional Constituyente, con las consultas, con todo lo que prohíbe esos acuerdos de San José. Eso no nos quita a nosotros que podemos seguir con ese proceso de lucha, ¿verdad? También debemos de saber que ahí es el momento en que nosotros debemos de terminar con esa estructura que se llama Fuerza Armada. ¿Verdad? Hoy más que nunca es la necesidad de diluir, ¿verdad?, de terminar con esa institución que para nada sirve, sino que para garantizar los intereses de los ricos y oligarcas. También quiero decir que si no viene Mel, nosotros tenemos que ver varios escenarios, ¿verdad?, unas elecciones, ¿verdad?, ilegítimas en medio de la dictadura, donde hay condiciones, y nosotros sabemos que es una dictadura. Una fuerza armada con poder no solo reprime, sino que tiene control y poder. Más allá de eso, ¿verdad?, una oligarquía dispuesta a morirse en eso, el apoyo de Estados Unidos, que es claro, ¿verdad? Hasta ahora estamos sabiendo que Mel fue llevado a la base de Palmerón, y que no nos salgan con cuentos los gringos que no se dieron cuenta que iba el presidente constitucional de Honduras en ese avión, ¿verdad? Y todo un tribunal supremo golpista, que si bien es cierto fue elegido antes, pero es golpista, ¿verdad? Y muchas condiciones, muchas situaciones, ¿verdad?, que nos dicen que estamos frente a una dictadura. Entonces nosotros también debemos de analizar en su momento el retiro y hacer otras acciones contra esas elecciones, ¿verdad? Y entre esos puede ser boicotearlas u otras cosas que decide el pueblo hondureño. Y en ese escenario también, que no esté Mel, ¿verdad?, también, ¿verdad?, debemos de contemplar, voy terminando, el incremento de la represión. Eso lo debemos de saber y lo debemos de preparar, compañeros y compañeras. Tenemos un montón de cosas que compartir. Me voy quedando aquí porque ya llegó el límite del tiempo. Solo decirles, animarlas, de que nosotros, pues las mujeres, sigamos dando ese aporte de colores, de diversidad, de riqueza. Realmente le ponemos otro sentido, ¿verdad?, un sentido de vida, de diversidad, de creatividad, de arte, y eso es lo que da más riqueza a este movimiento de resistencia.
Así que compañeras y compañeros, muchísimas gracias y seguimos en pie de lucha aquí en esta resistencia.